Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Finalmente, luego de anuncios y anuncios, se abrió la frontera de Colombia con Venezuela. Al evento público llegó el propio presidente Gustavo Petro, confirmó a última hora y como acto simbólico pasaron camiones de lado y lado del puente en Cúcuta, uno de los 3 puentes que hay allí en norte de Santander. Pues creemos que va a haber un crecimiento Presidente, a unos $1.000 millones en el corto plazo y hasta unos 4.000 del final del gobierno, Lo admiro mucho, presidente. lo cual significará riqueza mutua. La apertura de la frontera es más que un paso de camiones de lado y lado, es la posibilidad de que millones de colombianos y venezolanos tengan la oportunidad de no jugarse la vida por una de las cientos de trochas que se encuentran en ese punto fronterizo. Pero la gran pregunta alrededor de esta decisión de los dos países, de Colombia y de Venezuela, es cuáles son las repercusiones, cuáles son las ventajas, hablando en términos diplomáticos, hablando en términos económicos, cuál es la ganancia. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Sobre cómo se va a abrir la frontera, se pronunció el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, contando que la reapertura no necesariamente es una oportunidad o un mensaje para los migrantes que por una u otra razón cruzaron la frontera por una de las trochas, es decir, de manera ilegal. Esto fue lo que dijo anunciando el acto oficial de apertura de la frontera colombo-venezolana. La persona que salió ilegal de un lado para otro tendrá que volver por el lado ilegal. Las cifras nos están diciendo a nosotros, Wilson, que se han triplicado, como referente hace 3, 4 veces, se han triplicado las personas que están devolviéndose de Venezuela hacia Colombia. Saludo especialmente al doctor Juan Fernando Cristo, exministro de Estado, ex senador de la República, cucuteño. Doctor Cristo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Camila, un saludo muy especial. Qué gusto tenerlo en esta mesa, contar con usted, cucuteño, de pura cepa, como dicen. Así es. Gracias, doctor Cristo. Zair Mundaray es exfiscal del Ministerio Público, abogado y también experto. Muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo interpreta usted, cuál es la lectura que tiene de este acto protocolario, muy simbólico, lleno de mensajes en la frontera colombo-venezolana? Bueno, en principio es un acto lleno de simbolismo, como se pudo ver. Yo creo que más de que simbolismos tiene unos desafíos que son muy importantes, sobre todo justo cuando el día de hoy se estaba produciendo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el debate sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos que se producen en Venezuela. Yo creo que esto debe trascender lo económico, esencialmente, que es parte de los matices que se le ha dado, la necesidad de restablecimiento de lazos económicos, lo cual es indudable, nadie puede estar en desacuerdo con eso, me parece bastante positivo, sobre todo por restituir en gran medida los derechos de las personas que se encuentran en frontera y que requieren de ese tráfico binacional, pero no podemos olvidar otros factores que son los que se estaban debatiendo hoy en Naciones Unidas y que deben transversalizar toda relación entre Estados, que es necesariamente el respeto de la institucionalidad, de los derechos humanos y de las leyes. Y en Venezuela hay una carencia absoluta de normativa, hay una carencia absoluta de reglas de juego y eso va a ser un gran desafío para Colombia, poder establecer vínculos con un Estado donde el Estado de Derecho se ha roto y donde las instituciones no responden a las necesidades de los ciudadanos, sino a las necesidades particulares de quienes detentan el poder. Doctor Cristo, su lectura. Bueno, yo creo que lo de hoy es muy importante para Colombia y para Venezuela. Es un punto de partida, porque falta muchísimo por avanzar en las relaciones. Yo comparto la apreciación de que lo primero que debemos tener claro para que se pueda consolidar una reunión sostenible, duradera, que no tenga simplemente unos momentos pensando en que hay que vender mercancía colombiana en Venezuela o venezolana en Colombia, es abordar de manera integral esta relación. O sea, es fundamental que desde ahora empecemos a pensar en cómo va a ser, no solamente el tema del comercio, cómo va a ser la integración fronteriza. Finalmente son los habitantes del Táchira, del norte de Santander, del estado Zulia,
los que han sido afectados severamente por esta ruptura de relaciones desde hace 7 años, por el cierre de los consulados. Ahí se han afectado muchísimo los derechos de colombianos en Venezuela y de venezolanos en Colombia. Hay que pensar en la cooperación en materia de seguridad en la frontera, que es fundamental. Tenemos que avanzar para que haya una plena cooperación entre las fuerzas militares de ambas naciones para que se pueda combatir el crimen organizado que en los últimos años creció enormemente en la frontera. Es que fíjense ustedes el desastre que es no tener relaciones. Claro que hay problemas en Venezuela y también los tenemos en Colombia. Y hay problemas en la relación binacional. Pero llevamos 4 años, llevamos 7 años con la frontera cerrada. Y 4 años sin prácticamente ninguna comunicación. El efecto inmediato, doctor Cristo, discúlpeme que lo interrumpa, sobre las personas que están en la frontera y que comparten ese paso, ¿es cuál con esta reapertura? El efecto es enormemente positivo. Mire, la gente en la frontera y los migrantes también, no solamente de la frontera, han estado sometidos a las mafias criminales en las trochas. Mafias de todos los pelambres. Mafias, bandas criminales, el Ejército de Liberación Nacional, todos los grupos violentos en la frontera. Al abrir la frontera legal, al abrir los puentes, y ojalá inauguren cuanto antes el puente de Tienditas, que se quedó sin inaugurar desde el 2015, lo que vamos a tener es una normalización de esa relación. Pero lo que tenemos que lograr además, no solamente el paso de unos camiones, es la integración de la gente. Es la integración cultural, es la integración educativa, es el paso de los vehículos por la frontera. Lo de hoy es obviamente simbólico, pero eso va a significar una reactivación enorme del comercio, del intercambio de bienes en la frontera, de la integración otra vez de muchas familias que no se atrevían a pasar por las trochas y que vivieron a uno y otro lado de la frontera separados durante todos estos años, y de alguna manera va a significar o tiene que significar un impacto positivo en la vida de los habitantes del Táchira, de los habitantes del norte de Santander, porque en los últimos años han sufrido bastante por cuenta de las malas relaciones entre Bogotá y Caracas. Doctor Mondaray. Bueno, coincidimos en algunas de las temáticas. Cuando el doctor se refiere al tema de la toma de las mafias criminales de la zona, eso sin duda es un factor fundamental, pero es que va a tener que convivir la institucionalidad colombiana, por ejemplo, con los organismos de seguridad de Estado venezolanos. Y los organismos de seguridad de Estado venezolanos son esencialmente quienes están siendo señalados de llevar adelante todas las economías ilegales. De hecho, el más reciente informe, y por eso me retomo sobre el tema de Naciones Unidas, el día de hoy dice que el tráfico de oro, de materiales estratégicos, de minerales, trata de personas, temas vinculados con el tráfico de migrantes, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas Nacionales, al DIGESIN, que es la Dirección General de Inteligencia Militar, y al SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Investigación. Entonces no se trata, hay que tener mucho cuidado, porque no es una relación entre pares. No podemos comparar las Fuerzas Armadas colombianas, que están revestidas de una institucionalidad, de un respeto por la normativa, por los derechos de las personas, y que tienen una cadena de mando que se respeta, con las Fuerzas Armadas venezolanas y con los organismos de seguridad de Estado, que en general están vinculados con la criminalidad, y está absolutamente demostrado. Entonces eso es uno de los desafíos que va a tener necesariamente Colombia. Pero abierta la frontera, ciertamente se quita cierto del negocio a los llamados coyotes, que son los que están traficando con migrantes en el lado venezolano, pasándolos al lado colombiano. Lo que creo es que va a tomar más fuerza que los organismos de seguridad de Estado se apoderen de estas actividades, porque está absolutamente acreditado. Y esto es una situación que también hay que verla con mucho cuidado. No estoy diciendo que que no es cierto que se le reste fuerza a algunas de estas organizaciones, pero hay que tener cuidado que no son pares. Hay graves señalamientos sobre la integridad, la legitimidad y las capacidades que tienen los organismos de seguridad de Estado venezolanos para interactuar con otros organismos. Por el contrario, están mucho más vinculados a las economías ilegales y a las violaciones de derechos fundamentales. Doctor Cristo. Ahí el tema fundamental es que cómo estamos hoy o cómo estábamos hasta hace 6 meses. Digamos, yo no voy a entrar en las discusiones de lo que sucede en Venezuela en el detalle, ¿no? Obviamente, yo creo que una relación de Colombia con Venezuela va a ayudar mucho a buscar una transición democrática y pacífica
en Venezuela. No ayudó mucho el concierto de la frontera ni el cerco diplomático. Eso, sin lugar a dudas, tiene que contribuir en esa materia. Pero la pregunta es, ¿cómo estábamos antes? Claro que hay enormes desafíos y van a presentarse muchísimos líos en la relación a partir del momento. Pero lo peor que estábamos es ahora, ¿eh? Porque puede estar sucediendo todo lo que aquí se plantea en Venezuela. Pero sin una relación, sin tratar de formalmente establecer cooperación fronteriza para luchar contra todos esos delitos que se dan de lado y lado de la frontera. Ojo con esto, las mafias funcionan en Colombia y en Venezuela, ¿eh? Y connivencia hay de sectores de las fuerzas militares y de policía por corrupción en uno y otro lado de la frontera, y eso ha sido históricamente desde hace muchísimos años. La relación es entre pares. Desde hace es decir, muchísimos años. Pues la relación, han pasado 7 años sin ninguna relación y han pasado 7 años sin ninguna cooperación. Cuando tú tienes una frontera de más de 2.200 kilómetros, sin comunicación alguna entre las fuerzas militares de uno y otro, pues tú ni siquiera puedes intentar una cooperación. Aquí lo que hay es que intentar la cooperación entre las fuerzas militares de ambas naciones. Obviamente hay que reconstruir confianza. Hoy no existe ninguna confianza de lado y lado de la frontera. Pero vuelvo e insisto, es mejor entre dos vecinos tener comunicación y tener diálogo, porque lo que teníamos hoy era una frontera en manos totalmente de las mafias criminales. Entonces, cuando tú empiezas a regularizar la situación, claro que hay desafíos, y mañana se va a presentar, y pasado mañana, y en 2 meses, inconvenientes, y lo mejor es poder tener diálogo, porque ahorita lo que pasaba era que pasaba de todo y nadie se ocupaba de eso, era una frontera absolutamente de nadie. Los dos han mencionado la palabra que yo creo que es la clave para entender un poquito la discusión, doctor Cristo, y es la confianza, varios tipos de confianza, la económica, la diplomática, entre otros. ¿Cómo se va a reconstruir esa confianza con un gobierno como el de Nicolás Maduro? Con mucha paciencia, con mucha prudencia y con mucho tiempo. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Y la relación, vuelvo e insisto, va a tener subes y bajas, como siempre ha habido en las relaciones colombo-venezolanas, independientemente de los gobiernos que sean. Lo que hay que tener claro es que nosotros, para establecer la relación con Venezuela, no quiere decir que compartamos el modelo de gobierno de Venezuela ni el modelo de desarrollo, tenemos diferencias, pero lo que sucedía aquí era totalmente absurdo, sin ningún ejemplo en el mundo entero, ¿no? Ningún consulado. Y el restablecimiento de la relación, además, hablando de consulados, va a ser una circunstancia muy distinta a cuando restablecimos las relaciones en el 2010 entre el presidente Santos y el presidente Chávez. Porque en el 2010, cuando se hizo esa apertura de relaciones después de los problemas entre Uribe y Chávez, no teníamos los 2,5 millones de migrantes venezolanos que hay hoy en Colombia. Y eso cambia totalmente, ese solo hecho cambia totalmente la ecuación de la relación. Luego, para reconstruir confianza hay que tomarse un tiempo, hay que tener claros cuáles son los objetivos, y yo insisto en una palabra, la integralidad. Aquí no se trata de reactivar comercio, aquí hay que pensar primero en los seres humanos que viven en la frontera, en tratar de quitarle a las mafias criminales ese abuso de los derechos humanos que han hecho en la zona de frontera. Aquí se mencionaba la trata de personas, toda clase de vejámenes contra la población civil, pero también hay que pensar en abordar este tema de manera integral. La seguridad, la paz en la frontera, el tema de la promoción del turismo, la integración educativa y cultural que entre el estado Táchira y el norte de Santander ha sido históricamente muy rica, en fin. Y todo esto se irá construyendo con hitos y vuelvo, insisto. Con paciencia. Con paciencia, y habrá subes y habrá bajas, lo cual no quiere decir que al primer problema que tengamos, entonces ya vamos a romper relaciones nuevamente. Doctor Mondaray. No, me parece muy interesante. Yo estoy absolutamente de acuerdo que la retoma de relaciones definitivamente es un paso positivo. Además de que se procure pensar en la gente, y eso desde mi perspectiva es absolutamente fundamental, más allá de los temas económicos. Pero hay que también advertir que usted ha dicho, y me parece claro, que tenemos 7 años sin relaciones, pero esos son 7 años de deterioro institucional en Venezuela.
Por ejemplo, he escuchado a algunas personas que dicen que es positivo que vengan los consulados a Venezuela. En Venezuela usted puede vivir al lado de la institución encargada de la identificación y no obtener un documento de identificación. Es decir, hay que comprender que en Venezuela hay un absoluto quiebre de la institucionalidad que tiene una absoluta incapacidad de rendir cuentas al ciudadano y de prestar servicios al ciudadano. Eso no lo van a hacer los consulados y estamos muy claros. Esa es la razón por la cual aproximadamente 1.700 venezolanos salen por la frontera hoy y los vemos cruzando el Darién tratando de llegar a los Estados Unidos y han inundado toda Latinoamérica. Y fíjense que hoy, además, cómo se puede conversar en términos de igualdad con un país donde hoy el canciller venezolano en Naciones Unidas decía que no existe una crisis migratoria venezolana, que no es cierto que los venezolanos están huyendo, que se trata de una campaña mediática. Y decía además en Naciones Unidas anteayer que 60% de los venezolanos habían vuelto. Eso sabemos que no es cierto. Un gobierno que miente frente a cualquier situación y además que puede ser desmentido por la realidad, las estadísticas y por la verdad, y que es tan evidente, yo creo que comporta un gravísimo, un complejo desafío, sobre todo para las Américas. Fíjense cómo el presidente Petro, por ejemplo, está hablando de ecología, está hablando de preservación del medio ambiente y el ecocidio más grande que está ocurriendo en el planeta está ocurriendo en Venezuela en este momento. 112.000 kilómetros cuadrados afectados por la minería ilegal. Y eso está afectando a Colombia. Pero el presidente Petro no habla de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La ONU lo sentenció hace apenas unas semanas. Sí, bueno, es que eso es parte de la diplomacia. Yo creo que él tendrá que ir paso a paso. Lo que digo es que los discursos van en contravía. Mientras el eje fundamental mediante el cual el presidente Petro lo que transversaliza toda su política es hacer de Colombia una potencia de la vida. En Venezuela, Maduro es una potencia de la muerte y de todas formas de vida, no solamente de la vida humana, sino precisamente de todos los ecosistemas que al final afectan a todo el planeta. Entonces, ¿cómo ponerle freno a eso? Yo creo que en definitiva establecer vínculos puede ser positivo para una transición democrática, pero va a tener que presionar mucho Colombia o generar mucha confianza para tratar de empujar a que eso ocurra, porque de resto lo que va a ocurrir es que más migrantes van a salir, más violaciones se van a poner de manifiesto. Además, Venezuela ni siquiera tiene un aparato productivo capaz de competir con el colombiano. En Venezuela no se produce absolutamente nada. Doctor, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Usted cree que ese puede ser el papel de Colombia, ayudar a la transición en el caso venezolano? Las relaciones entre países siempre son relaciones entre distintos. Y eso ha sido a través de la historia de la diplomacia. A Colombia le interesa y a Venezuela le interesa restablecer las relaciones. Este es un paso que iba a dar el presidente Petro o quien resultara elegido presidente de Colombia. Era absurdo lo que estábamos viviendo antes. Ahora bien, dicho esto, la relación bilateral es muy compleja y aborda muchos temas como aquí lo hemos señalado. Y la relación bilateral no puede partir y no puede comenzar de la base en que nosotros como colombianos vamos a llegar a decirle a Venezuela qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Hay unas opiniones de la comunidad internacional, hay unos organismos multilaterales, todos respetables, y Venezuela obviamente está viviendo una situación interna compleja, eso lo conocemos todos. Aquí yo vuelvo, insisto, en una premisa fundamental. Nada va a cambiar en Venezuela, o nada iba a cambiar en Venezuela, si seguíamos en la misma situación en que estábamos hoy, de espaldas totalmente. Ahora hay la posibilidad de construir relaciones nuevamente. Ahora hay la posibilidad, yo estuve en Venezuela hace 15 días en un panel de la Corporación Andina de Fomento de la CAF. ¿Y qué Venezuela se encontró? Yo vi unos presidentes de gremios en Venezuela pensando propositivamente en cómo reconstruir el aparato productivo. Veo un cambio en las políticas económicas de Venezuela, seguramente forzado obviamente por las circunstancias y por el pragmatismo de liberación cambiaria, de liberación de precios. Están empezando a salir digamos, en el tema económico hay señales, obviamente todavía muy leves, porque la caída de la economía venezolana, pues todos conocemos de qué dimensión ha sido,
pero empiezan a producirse unos cambios en la política económica que seguramente van a ayudar en el tema de la integración. Obviamente no se pueden comparar hoy los aparatos productivos de Colombia y Venezuela, y los propios gremios y los propios empresarios venezolanos así lo señalan. Luego, el desafío es bien interesante porque hay entusiasmo y hay optimismo con el restablecimiento de relaciones y la apertura de la frontera, pero al mismo tiempo hay temores en el empresariado venezolano porque consideran que no están en condiciones suficientes para competir con el empresariado colombiano. Y ahí es donde tenemos que empezar la relación tiene que beneficiar a ambos pueblos. No puede ser de un lado y no del otro. Y no puede ser tampoco, en eso estoy de acuerdo, solamente en el tema comercial, sino hay que incorporar el elemento político, los elementos de seguridad en la frontera, y eso nos va a tomar, nos va a tomar tiempo. Lo que se hizo anteriormente no sirvió absolutamente para nada, y ahí está. Pero del lado colombiano también hay unos peros. Recuerde usted Bruce McMaster hablando de cómo iba a ser esa recomposición del tejido de confianza. Decía, de momento no habrá adelanto, hablando él de la deuda que tiene Venezuela con empresarios colombianos. Mire, primero que todo, la deuda en general casi toda se pagó en su momento. Aquí se han construido unas leyendas de que hay un montón de deudas venezolanas. En el gobierno del presidente Santos se hizo un esfuerzo gigantesco después de que recompusieron las relaciones, y la mayoría de la deuda que venía acumulado en la primera década de este siglo se fue pagando, y después empezó a bajar el comercio en el 2013 o 14. Hay unos temas puntuales de deuda, y hay que definir también cuáles van a ser los mecanismos de pago de este comercio binacional ahora para garantizar estas deudas. Por eso yo digo, los retos y los desafíos son enormes, la desconfianza todavía es enorme. Vuelvo y nos ubicamos, llevamos 7 años de espaldas totalmente un país al otro y dedicados a la diplomacia de los micrófonos, a los cercos diplomáticos y a estar en una pelotera, como se dice en Venezuela, permanente entre los dos países. Luego, démonos tiempo para construir las relaciones de confianza. Hay desconfianzas mutuas en ambos lados, en muchos escenarios, pero yo insisto, todo lo que viene de aquí en adelante es para mejorar la situación de los dos países y de las dos fronteras. Nada puede ser peor a lo que teníamos hoy, hasta hoy, cuando estaba cerrada la frontera. Doctor Mondaray. Sí, bueno, estamos de acuerdo que nada puede ser peor que no haya ninguna relación. Y creo y resalto la posibilidad de todas las actividades que se puedan hacer entre particulares. A mí me parece que eso es absolutamente positivo. El empresariado y digamos, todo interés de los particulares de avanzar es rescatable. Pero en Venezuela las capacidades que tienen los particulares de avanzar en temas económicos se encuentran absolutamente coartadas por normas que impiden el desarrollo económico, son normas que impiden la voluntad y el libre desarrollo de la economía. En Venezuela existe, por ejemplo, unas normas tan absurdas como la ley antibloqueo. Para aquellos colombianos difícil de entender. Leyes que hacen que toda actividad donde el Estado se involucre sea secreta, donde no haya transparencia ni sea auditable ninguna actividad del Estado y donde el Estado ponga dinero. Eso comporta un gran desafío, hacer negocios en un lugar donde no se cumplen normas antilavado, no se siguen los acuerdos del Gafi, no hay transparencia en la inversión pública ni en la inversión privada, de modo que nadie sabe quién es dueño de qué y de dónde sacó el dinero. ¿Usted cree que las reglas del juego, que lo escuché hace un rato, no están claras? No están claras, ni pueden estar claras. Acá, yo soy abogado en ambos países. Usted busca en Colombia, quiere saber la legislación que regula cualquier cosa, la consigue en Internet absolutamente de forma transparente y sabe a qué atenerse. Pero mira, En Venezuela no hay norma alguna, no hay ninguna norma que esté publicada. Y además tiene unas facultades presidenciales. El presidente puede pasar por encima de la Asamblea y dictar decretos que permitan regular casi cualquier cosa de manera espasmódica. Entonces, mira, eso es muy grave. Es muy seguramente, grave. obviamente, conoce mucho más lo que está pasando en Venezuela, las normas, etcétera, que nosotros. Yo vuelvo e insisto, el papel de Colombia no es entrar a juzgar lo que está sucediendo en Venezuela. Primero, unas relaciones bilaterales. Hay una comunidad internacional que está siguiendo y Colombia tendrá que tomar posiciones frente a lo que se viene en la democracia venezolana.
Pero yo lo que percibo, estuve en el foro empresarial en Cúcuta hace más o menos un mes, hablando con la mayoría de los presidentes de gremios venezolanos, es una visión un poco más optimista de la que estoy escuchando acá, y por eso va a ser importante La tesis mirar a ver cómo... de que Venezuela económicamente ha mejorado, que la economía va bien, ¿usted tuvo esa percepción? No, pues no es del gobierno, es de los gremios, es de Fedecámara, es de Conindustria, es de Consecomercio. Me explico que no han sido gobiernistas en Venezuela durante toda esta crisis. Las expectativas que hay son importantes. El crecimiento de la economía venezolana es importante en estos 2 últimos años. Están saliendo ya a la venta activos estatales. Claro, hay muchísimas dificultades, pero yo lo que percibí en el foro empresarial en Cúcuta hace un mes, lo que percibí en Caracas, en el panel de la CAF y en la reunión también con empresarios, con gremios, con banqueros, hace 15 días, con muchísimas restricciones. Por ejemplo, el sistema bancario venezolano está lleno de restricciones hoy en día que hacen difícil su funcionamiento. Lo que percibo es unas ganas en general, de ir avanzando en medio de la crisis, de ir mejorando las condiciones del país, y eso es bueno para Colombia. Y en particular, frente a las perspectivas de las relaciones binacionales, una actitud muy positiva, vuelvo y digo, del sector privado, no solamente en la parte del gobierno. Yo creo que allí se están presentando unos cambios que seguramente aquí en Colombia todavía no nos hemos percatado, pero que en la medida en que avancemos en la relación, yo creo que Colombia incluso puede ser un factor de cooperación muy grande en muchos temas que hoy no están funcionando. Esto se venía cocinando hace mucho tiempo, incluso durante la campaña presidencial, usted lo decía con certeza, todos atinaban a que la ruta y la vía era reabrir la frontera, pero para algunos ha sido de manera rápida. Doctor Cristo, déjeme preguntarle sobre la ausencia del presidente Nicolás Maduro. Se había buscado por parte del gobierno de Nicolás Maduro una reunión con el presidente Gustavo Petro. Hoy era la oportunidad y él no estuvo en la frontera. ¿Le dice algo esa ausencia No conozco detalles de la ausencia. El presidente Petro también había anunciado que no iba, que no estaba en la agenda, y a última hora tomó la decisión de ir, lo cual me parece un gesto y un hecho muy positivo, además para la frontera. Fíjese usted las paradojas de la vida, hablando ya de campaña y de política. Tal vez el departamento en donde tuvo el peor resultado el presidente Petro electoralmente fue en Norte de Santander. Y las 2 banderas fundamentales del gobierno de Petro van a tener un impacto muy positivo en las relaciones en el departamento Norte de Santander. El mejoramiento, la apertura de la frontera y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y toda su política de paz para el Catatumbo. La presencia hoy del presidente Petro en Norte de Santander es muy importante para los nortesantanderianos, porque llena de optimismo una región que ha sufrido muchísimo durante los últimos 7 años desde el cierre de la frontera, pero que especialmente a partir del famoso concierto humanitario del 2019, esa frontera empezó a padecer toda clase de dificultades y se acrecentó la crisis. No sé por qué no fue el presidente Maduro al evento, seguramente habrá razones del gobierno. Lo que yo sí supongo es que en la medida en que avance la reconstrucción de la confianza y de las relaciones, ya se encontraron los 2 ministros de Defensa en la frontera también, y seguramente en cualquier momento se encontrarán los presidentes. Ojo, para empezar a hablar de muchísimos problemas comunes y para empezar a hablar de una agenda en la cual seguramente surgirán muchísimas diferencias, pero es conversando cómo se solucionan las diferencias y no como estábamos anteriormente. Ya aquí conversamos, nos hemos sentado, ya vamos en un paso, es la reapertura de la frontera. Doctor Mundaray, sobre la ausencia del presidente Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro no va a ningún acto público ni se expone a ningún espacio abierto desde hace mucho tiempo. Si hacemos un seguimiento, ni siquiera ha ido a los desfiles militares, ni a ningún acto de la independencia, etc. Tiene temor a estar donde están las personas, no tiene contacto con la población, se mantiene absolutamente aislado, y eso es otra de los factores en los que va en contravía. Precisamente el presidente Petro es un presidente que ha mostrado cercanía con la gente. Maduro está absolutamente alejado, ha hecho una aparición pública recién en el estado Carabobo. Y quiero retomar lo que decía el doctor con mucho respeto. Dice, ciertamente hay una comunidad internacional que ha tomado y ha fijado postura respecto al tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero Colombia también es parte de esa comunidad internacional, y además ha sido quien de forma más solidaria, más masiva y generosa ha acogido a migrantes venezolanos, los que se han quedado y los que siguen de paso, así que nadie tiene una radiografía más clara de esta crisis humanitaria que además se mantiene. No es un tema del pasado. Yo creo que hay que tener cuidado con el discurso que desde solo economicista, que vea los temas solo desde la perspectiva económica y que diga que hay un resurgimiento, cuando el tema del hambre, el tema de las falencias en materia de educación, vivienda, salud, se mantienen absolutamente intactas, y eso es otro desafío. Ver las relaciones binacionales solo desde la perspectiva económica es solo un pedazo muy pequeño de esta temática, y yo creo que el acento debe estar en la gente, y yo creo y hago votos porque Colombia lo vea desde la perspectiva de la gente, que es finalmente quien está sufriendo los embates de un régimen que violenta derechos fundamentales de manera sistemática y generalizada. A esta hora de la noche saluda a Daniela Monroy. Ella es investigadora del Observatorio de la Universidad del Rosario. Es un tanque de pensamiento sobre lo que ocurre en la frontera con Venezuela, consultora e integrante de la Bitácora Migratoria. Bienvenida, señora, muy buenas noches. Buenas noches, María Camila. ¿Cómo están leyendo ustedes la reapertura de la frontera, todo lo que ocurrió hoy en norte de Santander? Coincido con Zair en el último punto que tocaba, y es que se ha hablado mucho de temas comerciales y económicos, muy poco de temas sociales como los migratorios. Creo que allí hay una falta bastante grande de lo que puede llegar a ser el embajador. Y finalmente dentro de eso es dentro de lo que debería estar la prioridad, ¿no? Creo que de nada sirve el comercio si no hay personas que se puedan beneficiar de él del lado y lado de la frontera. Esperemos que este tema comercial y puramente económico sea la puerta de entrada para otros temas mucho más álgidos, como lo pueden llegar a ser la migración venezolana en Colombia, porque no hay que olvidar que el gobierno venezolano pues, es un negacionista de esa migración, y en cambio Colombia ha llegado a sostenerla con cifras y a estar del lado de Naciones Unidas cuando dice Organización Internacional de las Migraciones y ACNUR, ¿cuántos migrantes hay? Pues Colombia ha sido un partidario de esa cifra, y bueno, Colombia pues necesita también estar del lado de esas organizaciones, ¿no? Que son las que financian las migraciones o el flujo migratorio venezolano en Colombia. Hemos recibido cerca de 2 millones de migrantes. ¿Le dice algo el mensaje del senador Armando Benedetti, ex senador Armando Benedetti, hoy embajador en Caracas, que dice que los derechos no solo son humanos, sino económicos y sociales? Sí, por supuesto que no hay derechos solamente sociales, solamente económicos, pero sí hay que decir que los derechos humanos en zona de frontera están sumamente perjudicados, y no solamente en zona de frontera, sino los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia en este momento carecen de representación, porque el Estado al que pertenecen o el Estado en el que nacieron, que es Venezuela, pues niega la presencia de ellos acá y las razones por las que han salido de Venezuela. Y por otro lado, el gobierno colombiano podría estar diciendo mucho más sobre la migración y no lo está haciendo. Entonces creo que es una deuda que se tiene allí, saber también qué va a pasar con el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, y hay que saber qué va a pasar con eso. Creo que el gobierno ha sido claro en digamos, si hay algo en el cual el Estado colombiano en los últimos 20 años se puede sentir orgulloso de política de Estado y de una política pública, es en este tema de la migración venezolana. Cuando uno mira el comienzo, la construcción de esa política pública de migración, fue en el gobierno Santos, en el segundo periodo del gobierno Santos, después se consolidó y se profundizó en el gobierno Duque, y el gobierno Petro ha dicho que va a mantener esa política y el Estatuto de Protección al Migrante. Luego a mí me parece que allí, y lo había dicho yo al comienzo del programa, totalmente de acuerdo, Daniela, y lo habíamos dicho aquí, estábamos de acuerdo, el comercio es una parte importante obviamente del restablecimiento de la relación bilateral,
pero hay muchísimos más temas. Y también, vuelvo y reitero con claridad, ya nadie sabe cuántos colombianos hay en Venezuela. Todo el mundo tiene cifras, 3, 4, 5, una migración de más de 3 generaciones. Entonces las cifras, hay muchísimo colombo-venezolano, lo vimos ahora con el regreso de los colombo-venezolanos a Colombia. Lo que sí tenemos claro es cuántos venezolanos hay. Y yo vuelvo e insisto, este restablecimiento de relaciones es totalmente distinto al de hace una década, porque precisamente está la realidad de la migración y esa tiene que jugar un papel fundamental. Ahora, las discusiones de si está volviendo la gente o no, uno escucha gente que dice que está volviendo, que unos empresarios están volviendo, que una gente está atravesando la frontera, que ha disminuido la salida de venezolanos de allá, otros dicen que se mantiene en flujo. Esa es una discusión pues, que solamente las cifras y las estadísticas que son, a mi modo de ver, en Colombia se han venido llevando cada vez con mayor rigurosidad, nos van a dar la verdad. Pero independientemente de la cifra, la verdad es que es absolutamente fundamental para los colombianos que viven en Venezuela y para los venezolanos que emigraron a Colombia en los últimos 10 años, este restablecimiento de las relaciones y que haya un entendimiento de las autoridades migratorias de ambos países y hay que hacer un esfuerzo en ese propósito. Estamos en Zona Franca hablando de la reactivación de la frontera que se dio hoy con los pasos, abriendo 3 pasos fronterizos en un acto de reactivación. El horario para el paso peatonal por los puentes habilitados será entre 6 de la mañana y 7 de la noche, mientras que el transporte de carga podría circular de 7 de la noche a 6 de la mañana, aunque todavía no es claro las condiciones de infraestructura de algunos de los puentes que estaban allí revisándolo porque no estaban habilitados, no estaban en condiciones para ser usados en su totalidad. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la reapertura de la frontera colombo-venezolana, que no solamente será terrestre, los dos países se conectarán por vía aérea. Por ejemplo, la aerolínea Turpial Airlines dijo que ofrecería servicios Caracas-Bogotá. Habrá en realidad 27 vuelos, doctor Cristo, hasta diciembre de este año. Muy poquitos. ¿Cuántos había antes? No, pues había, es que a mí lo que me sorprende, mira a dónde llegamos, o sea, es que la realidad, mira a dónde llegamos. Y lo digo como cucuteño, pues, y nosotros duramos casi 30 años impulsando la construcción del puente Tienditas. Se necesitaba un tercer paso entre Cúcuta y el estado Táchira. Cuando lo teníamos listo, vino la ruptura en el 2015 y el puente está allí, que es el que está en mejor estado. Y resulta que van a hacer el transporte de carga por Ureña y por San Antonio y no por Tiendita. Bueno, sus razones tendrán. Pero nosotros estamos celebrando ahora que pasaron, ¿cuántos camiones hoy? 5 camiones de lado y lado, creo que eran, no sé finalmente cuántos. En el 2007, 8, no estoy hablando del gobierno Uribe Chávez, donde las relaciones eran, como todos conocemos, con las subes y bajas. Transitaban 25.000 vehículos, 30.000 vehículos por los puentes sin existir tienditas, por la autopista San Antonio, Cúcuta y Ureña, Cúcuta. Debíamos tener 6, 7 vuelos diarios entre Bogotá y Caracas, de Avianca y de Viasa y de las distintas aerolíneas colombianas y venezolanas. O sea, es que estamos hablando de unas relaciones históricas entre dos países que están totalmente... Y que se han tendido de la mano el uno al otro. Que históricamente han tenido unos momentos muy importantes, que son pueblos hermanos, que tienen vínculos familiares, culturales. Casi que al hablar de comercio uno tendría que hablar de que hay un mercado común entre Colombia y Venezuela de 80 millones de habitantes, por la cercanía geográfica, ante todo, si tuviéramos la comunicación y si tuviéramos todo, con lo que eso significa, no para el comercio, sino para el impacto en las comunidades y en las poblaciones. Entonces ahora estamos celebrando 5 camiones, imagínense, María Camila, que vale esa cifra, 27 vuelos de aquí a diciembre. Sí.
Estamos hablando pero de... es el inicio, es la cuota No, por inicial eso, de lo que va a ser esta... es el inicio. Esto tendría que ser mucho más, y ahora más con la migración de venezolanos, pues realmente es el comienzo, es el punto de partida, pero nos hace falta avanzar mucho más, llenarnos de confianza y optimismo, que yo creo que este restablecimiento de relación va a ser bueno en todo sentido para los dos países. Daniel. Yo tomaría ese elemento de la confianza y a mí me parece crucial el papel que pueda llegar a tener la Cancillería de Leiva y la Embajada de Benedetti en ese tema, justamente la confianza. Hay que darle seguridad a los colombianos de lo que se va a hacer en zona de frontera y de lo que se va a hacer en relación bilateral. Obviamente que mucha gente quiere la reapertura total de la frontera y la reanudación total de las relaciones bilaterales diplomáticas, pero se necesita dar un parte de tranquilidad en el sentido de que hay que fijar también unas líneas rojas en torno a qué tanto se va a conceder a Venezuela y qué tanto se va a conservar de los intereses de Colombia, ¿no? Que ojalá sea la totalidad de los intereses de Colombia, porque finalmente es el gobierno de Petro el que estamos hablando y aquí gobierna es Petro y no Nicolás Maduro. Ahí creo crucial que será el tema de los derechos humanos y de la violación de derechos humanos que ha cometido el gobierno venezolano con su población. Y pues para nadie es un secreto que Petro pues promueve una agenda de paz, ¿no? Y esa agenda de paz no puede quedarse solo en el espacio nacional, sino que tiene que ser una agenda de paz también en lo internacional. Por eso hablo yo del papel de la Cancillería, de qué tanto se va a sancionar lo que pueda llegar a ser o lo que ya ha hecho Nicolás Maduro, pero simultáneamente se puede tener una agenda también de diálogo con Maduro en torno a diferentes temas, a todos los temas que comparten los dos países. He escuchado que el Aire Caribe al doctor Benedetti le puede ayudar, puede ser una de las cosas a favor. ¿Usted lo ve de esa manera? Puede ser que sí, yo creo que hay unas ventajas de Benedetti y unas desventajas. Yo creo que una ventaja pues es su personalidad, que es un tipo afable y demás y flexible, y eso puede ser muy conveniente con un gobierno con el que Colombia ha tenido roces de siglos atrás, como el venezolano. Puede que eso sea una ventaja, pero también una desventaja es pues, su inexperiencia como diplomático. Él creo que no ha logrado salir de ese papel de congresista o de líder de partido, ahora es un diplomático y tiene que mantener mesura en torno a ciertos temas y, vuelvo a lo anterior, sentar parte de tranquilidad con sus connacionales, que son los colombianos. Doctor Mundaray, le sumo además un nombre adicional y es el de Félix Plasencia. Bueno, yo quiero poner el acento en que yo creo que la migración venezolana va a cambiar el rostro de las relaciones binacionales para siempre. Y las va a cambiar para siempre por una simple razón. En Venezuela, cada vez que algún presidente tiene una conflictividad, y lo hace Maduro de manera permanente, cada vez que tiene un conflicto interno, apela por el enemigo externo, y el enemigo externo es Colombia. Y decir que todos los males que ocurren en Venezuela vienen precisamente de Colombia. Eso ya nadie le cree, y nadie le puede creer porque precisamente en Colombia viven más de 2 millones de venezolanos que han entendido que Colombia ha sido su único refugio, el único estado que le ha tendido la mano y que le ha permitido desarrollar su proyecto de vida con todas las dificultades que pueda tener, le ha tendido la mano y ha permitido a través del Estatuto de Protección, como lo ha dicho el doctor, tener por lo menos regularidad y las posibilidades de que sus hijos estudien, etc. Ese discurso va a traer un problema de representatividad, como ella bien decía. ¿Por qué? Porque quienes representan a Venezuela acá, Plasencia precisamente, los venezolanos no se sienten representados por esa persona. ¿Por qué? Vienen huyendo de ellos. Los venezolanos que estamos acá venimos huyendo de esta persona que ahora dice que viene a tratar de tender la mano a los venezolanos y a brindarle soluciones a todos los problemas de identificación, problemas de consulares que venimos arrastrando. Entonces eso también va a ser un conflicto que se va a presentar incluso a lo interno. Los venezolanos no se sienten interpretados por Maduro y sienten siempre el resquemor de que es la persona que nos hizo huir del país. Y yo creo que también este negacionismo, como bien tú lo señalas, de esta migración masiva, tiene una coyuntura electoral. Maduro tarde o temprano, en el año 24, va a tener que enfrentar una coyuntura electoral. ¿Y cuántos votantes hay en Colombia? Son millones de votantes, personas que tienen por lo menos la capacidad de votar. Y decir que no existen, invisibilizarlos, es desde el punto de vista electoral, le da un rédito. Decir, no existen, no votan.
no votan, solo votan los que tengo acá y aquellos que tengo sometidos y aquellos que puedo manipular. Aquí se ha hablado de líneas rojas. Una de ellas no ha decidido cruzarla de momento el presidente Gustavo Petro, hablando de las personas que salieron huyendo, como usted lo dice, de Venezuela, están refugiadas en Colombia. El presidente Petro ha dicho no al pedido de Nicolás Maduro. ¿Eso no lo tranquiliza? ¿No es un buen mensaje, digo, para quienes están hoy en el exilio? Absolutamente. Eso es un mensaje absolutamente trascendental de que se respeta el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho al asilo, el derecho al refugio, porque miles de venezolanos están siendo objeto de persecuciones penales irracionales o la utilización del sistema de justicia para tratar de buscar retaliaciones, como lo he dicho uno. Y eso hay que preservarlo, eso es muy importante. Y yo creo que el presidente Petro ha hablado fuerte, claro, corto, y ha dado un mensaje además a uno de los personajes tal vez más perversos de la persecución, que fue Diosdado Cabello, cuando le dijo que exigía la entrega de estos connacionales a Venezuela. Doctor Cristo. Varios mensajes, que yo creo que aquí lo que no podemos olvidar es que Colombia restablece relaciones con Venezuela para defender sus propios intereses. Así es la diplomacia en el mundo entero, no porque piense que simplemente no es conveniente y no ha sido conveniente para los intereses de Colombia esta ruptura de relaciones con Venezuela. Y así funciona la diplomacia en el mundo entero, es una diplomacia de defensa de los intereses de cada país, en este caso los intereses colombianos, que son los que va a defender Gustavo Petro en este restablecimiento de las relaciones bilaterales. Y segundo tema que es muy importante, yo entiendo obviamente, y como hombre de frontera y que conozco Venezuela bien, pues todo lo que ha sucedido en Venezuela durante estas dos décadas y el drama humanitario y toda la crisis política, la crisis económica y social. Me parece que Colombia intentó bajo el gobierno Duque jugar un papel en esa crisis y fue un fracaso total. Fue un fracaso total. No funcionó. Aquí hay otro esquema de relacionamiento con Venezuela y otra manera en que Colombia puede ejercer un liderazgo continental en la búsqueda de mejorar la situación y de unas salidas democráticas y una transición pacífica en Venezuela. El continente latinoamericano en general está girando hacia la izquierda democrática y la izquierda democrática tiene un espacio importante para buscar de alguna manera construir confianza con el gobierno venezolano para garantizar unas elecciones libres y transparentes en el 2024, que es lo mismo que está buscando Estados Unidos, ahora, y que después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, de las elecciones de mitad de término, seguramente va a haber decisiones del gobierno norteamericano en ese sentido. O sea, la geoestrategia mundial, con la guerra de Ucrania, con el cambio político en Latinoamérica, yo creo que va a permitir un nuevo enfoque de cómo buscar salidas a la situación de Venezuela. En Latinoamérica juega el presidente Gustavo Petro dándole un vuelco total, un giro a las relaciones diplomáticas con Venezuela que fueron difíciles en el gobierno de Iván Duque. En el 2019, Nicolás Maduro rompió totalmente las intenciones siquiera de reanudar relaciones diplomáticas con Colombia tras el apoyo y reconocimiento del gobierno Duque al declarado presidente interino venezolano Juan Guaidó. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos ya en los minutos finales. Daniela de Zona Franca, su conclusión sobre la reapertura, sobre lo que pueda pasar, su lectura sobre ello. Volver al tema migratorio y al tema social. La frontera abierta y con plenas relaciones comerciales no sirve de nada si no hay personas que se puedan beneficiar de ella. Y los migrantes están desprotegidos, como lo decíamos anteriormente, tanto por el gobierno venezolano, y no voy a decir que por el gobierno colombiano, porque se ha promovido, como lo decía Juan Fernando anteriormente, se ha promovido el estatuto, y eso es sumamente importante porque sin regularización migratoria pues no hay nada y no hay acceso a derechos de ningún tipo. Pero sí, creo que falta ahondar un poco más en el tema, y una vez se salga de los temas comerciales más inmediatos, ojalá que se intenten abrir los consulados y se intente meter un poco más el tema migratorio en la agenda, y creo que Petro lo hizo hoy muy bien. Doctor Bondaray. Bueno, yo creo que
Temas clave, normatividad, entender que en Venezuela hay un quiebre absoluto en la institucionalidad, no hay reglas de juego claras, no existe Estado de Derecho, y el tema de derechos humanos. Hay que incluir en la agenda el tema de derechos humanos porque la crisis humanitaria en Venezuela persiste en los mismos términos que cuando se rompieron relaciones, tal vez peores. Doctor Cristo. Integralidad es la palabra clave y confianza. Son dos palabras clave en el restablecimiento de la relación. Integralidad para ir más allá del comercio, para hablar de cooperación judicial, de cooperación en seguridad en la frontera, de turismo, de inversión y de integración fronteriza. Los tachirenses y los nortesantanderianos esperamos que en esta oportunidad seamos los mayores beneficiados de ese restablecimiento de las relaciones, porque hemos sido los que más hemos sufrido la ruptura de las relaciones. Y confianza, que es absolutamente necesaria en una relación que todos los días va a tener nuevos episodios y que seguramente en algunos habrá diferencias entre los dos gobiernos. Por eso, confianza en la comunicación para construir una relación bilateral sólida que permanezca en el futuro, más allá de las coyunturas políticas de ambos países. La expectativa es alta, ojalá redunde en beneficios para las personas que viven allí en zona de frontera. Doctor Cristo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias y esperamos que así sea, María Camila. Doctora Monroy, un placer tenerla aquí. Doctora María Camila, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor Mundaray, un placer. Un placer. Esta noche con nosotros, Juan Fernando Cristo, Zair Mundaray y Daniela Monroy, hablando de la frontera, el tema de la reapertura, a quien el embajador de Colombia en ese país le agrega un ingrediente con una polémica frase que atina a decir él: en Colombia creen que su pobreza es mejor que la de aquí, hablando un poco de la situación de Venezuela, de la economía del vecino país. Llegamos al final, a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.